La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Aleluya. Shalom, shalom a todos. Vamos a hacernos cargo hoy. Vamos a tomar autoridad. Estamos en el número 6 de estos episodios sobre la autoridad divina que hemos recibido de Yeshua. Aleluya. En Mateo 28 la palabra nos dice que Yeshua le dijo a sus discípulos judíos: en el primer siglo, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él no nos envió a este mundo sin autoridad y no le dejó un ápice de autoridad al diablo. Solamente él tiene autoridad de Satanás a través de los engaños y las mentiras que tú le crees. Cuando no le crees ninguna mentira, vas a caminar en la gloria, vas a caminar en autoridad, aleluya, y vas a poder ver el poder de Yahvé obrar en tu vida y en la vida de tu entorno, donde sea que tú estés. En el episodio pasado hablamos de la importancia de entender de que nosotros tenemos autoridad cuando estamos en obediencia, porque estamos bajo autoridad. Quiere decir de que estamos haciendo lo que Yahvé ha designado que hagamos en nuestra vida. Mucha gente decide guiar su vida como ellos quieren y por lo tanto terminan, claro, en un hoyo y sin autoridad, porque simplemente ellos están siguiendo su diseño en vez del designio y diseño del Padre para sus vidas. Cuando estamos en donde tenemos que estar, haciendo lo que debemos hacer, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener jurisdicción y autoridad en ese lugar donde estamos. Hablé la semana pasada sobre la autoridad de Pablo. Y como Pablo, que estaba en el ministerio, bueno, él está en el ministerio quíntuple, que claro, no todos están en el ministerio quíntuple. Hay mucha gente que no está llamada a ese ministerio de apostolado, de ser profeta, o de ser evangelista o maestro. No están llamados a ser otra cosa, quizás hombre o mujer de negocios, o académicos, o bueno, limpiadores de calles, o constructores, o amas de casa, lo que sea que uno esté llamado a hacer. Mientras sea ese el diseño del Padre para tu vida, porque tú has decidido darle a Yeshua toda tu vida, todos tus planes, todos tus deseos, y le has dicho: soy tuyo, soy tuya para siempre, ahora ven y haz en mí lo que tú quieras hacer, vive tu vida a través de mí. Cuando vivimos de esa forma, entonces estamos bajo autoridad y vamos a poder tomar autoridad, y cuando estamos en lo que Él nos ha llamado a hacer, tenemos autoridad. Pablo fue llamado al apostolado, y Pablo, que fue llamado al apostolado, cambió de rumbo, porque él también estaba haciendo algo que pensaba que era bueno, porque él, bueno, siendo judío religioso, ortodoxo, rabino, en ese tiempo, un fariseo, pues él pensaba de que todo lo que los que estaban creyendo en Yeshua estaban heréticos, estaban en herejías, y por lo tanto él los estaba persiguiendo, y de hecho llevaba cartas listas para poder matarlos, ejecutarlos de muerte. Entonces se le aparece Yeshua en su camino, lo bota de su caballo, aleluya, él se enceguece por 3 días y finalmente un discípulo llamado Ananías le abre su vista con el poder de Yahvé, y él entonces no solamente se le abre la visión natural, sino que también se le abre la visión espiritual. Y de hecho, cuando Yeshua lo bota del caballo, lo primero que hace Pablo, le dice: ¿quién eres tú? Y Yeshua le dice: yo soy Yeshua, al cual tú, de Nazaret, al cual tú estás persiguiendo.
Entonces él dice, ¿qué quieres que haga, Adón, oh Señor? Inmediatamente se humilla, inmediatamente se rinde. Aleluya. Y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dice, te voy a mostrar cuánto tú tendrás que sufrir por mi nombre. Entonces él se rindió, él rindió su posición como rabino, él rindió su posición con los fariseos, él rindió toda su posición para poder transformarse en el apóstol Pablo que hoy conocemos de la Biblia. Entonces tú también y yo también, cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese lugar en el cual obtenemos la revelación de que Yeshua es el camino, la verdad, la vida, que no hay salvación sino a través de Él y de que es su plan el que tiene que manifestarse en nuestra vida. Y cuando nosotros le decimos, igual que Pablo, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? No más mi voluntad, sino la tuya, entonces vamos a ser instruidos, pero también vamos a ser ungidos con autoridad. Y por lo tanto, cuando Pablo ya sale a ministrar, él no sale a ministrar porque era un teólogo grande. Él no sale a ministrar porque tenía muchos títulos. No sale a ministrar porque tenía... No. Él sale a ministrar empoderado por el Espíritu Santo y fuego con la autoridad divina que Yeshua recibe sobre los cielos y sobre la tierra y empieza a manifestar esa autoridad del gobierno del reino de los cielos en todo lugar donde él iba, si sea en lugares de gran gobierno o puede ser en lugares simples en donde estaba la gente simple que se estaba reuniendo. Pero él siempre demostraba la autoridad divina de una forma o de otra. Y no solamente la demostraba al evangelizar o al alcanzar a la gente que no conocía al Mesías, sino que él también, aleluya, utilizaba esa autoridad sobre las congregaciones que él había plantado o que quizás habían plantado sus discípulos, y cuando veía que algo no estaba yendo muy bien, entonces él se levantaba incluso a la distancia, enviaba cartas, enviaba epístolas. Esas son las epístolas que tú estás leyendo en el Nuevo Pacto, esas epístolas de Pablo en el cual estaba dando instrucciones a los líderes, a los ancianos, a la gente, cada vez que se encontraban en dificultades también con la cultura, con inmoralidades, y en vez de decir, bueno, no importa que hagan su vida como quieran, él ejercitaba autoridad, los reprendía, y lo que él decía tenía mucho efecto en el espíritu y también en lo natural. Aleluya, porque tenía tanta autoridad. Aleluya. Para poder recuperar esa autoridad, igual como la tenía Pablo, los discípulos judíos del primer siglo, yo escribí este libro llamado El robo de identidad. Porque este robo de identidad ha sido el robo histórico más terrible del mundo, en el cual le han quitado la identidad judía a Yeshua y por lo tanto la palabra y todo ha perdido la identidad de su fundamento hebreo. Con eso han venido persecuciones, con eso han venido matanzas en el nombre de Jesucristo, también adoración a santos y a dioses paganos y a fiestas paganas, que ha causado que la iglesia no pueda caminar en esa autoridad. No pueda caminar ni en obediencia, ni en santidad, ni en autoridad. Y eso es un asunto de vida o de muerte. Por lo tanto, Yahvé ha descargado sobre mí este libro, que yo lo considero mi libro de legado espiritual, después de 30 y más de 30 años de ministerio en 50 naciones, cientos de ciudades, a miles y miles de personas que hoy me llaman con mucho amor Ima, que significa mamá en hebreo. Entonces, este libro, amados, este legado es tremendo y te pido que tú lo obtengas, porque conjuntamente con él también vas a obtener un curso gratuito en el internet que va de acuerdo al libro y que también te da mucha más comida espiritual a través de 57 de mis videos y de mis programas de TV que he grabado especialmente en Israel, pero también en muchas misiones en las naciones. Obtiene el robo de identidad, revoca la identidad romana del Cristo a una identidad judía de Yeshua el Mesías, porque él está a punto de retornar al Monte de los Olivos y no va a retornar como un Cristo romano, sino como un Mesías judío. Cuestión de vida o muerte en restaurar el entendimiento del Evangelio hecho en Sion, no en Roma, no en Babilonia, no en ningún otro lugar.
Entonces, por lo tanto, voy a volver a Pablo ahora porque todo lo que estoy hablando está en el contexto de lo que es el Evangelio del primer siglo. Yo digo el siglo XXI como el siglo I. Y vamos a ver cómo Pablo toma autoridad en una congregación en la cual estaban llenos de inmoralidad. Él había entonces plantado esa congregación, él había ministrado en esa congregación, pero continuó su apostolado para ministrar en muchos otros lugares, tal como lo hemos hecho nosotros también, donde hemos plantado, donde hemos dejado congregaciones o grupos o líderes para guiar, pero si ellos están en algún tipo de inmoralidad y nosotros lo sabemos, tenemos que administrar en la autoridad de Yahvé para poder reprenderlos, para poder confrontarlos. Hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de los pastores no confrontan a las ovejas, no los corrigen y solamente le acarician los oídos porque no quieren que se le vayan los diezmos o las ofrendas y no quieren encontrarse sin congregación y tienen temor de hombres y no temor de Yahvé. Esos pastores que temen a las ovejas y no a Yahvé no tienen la autoridad del Padre. Y porque ellos no tienen la autoridad del Padre, las ovejas que están bajo su mando tampoco van a poder tener ese tipo de autoridad, porque si pastores, apóstoles, evangelistas, pero líderes, obispos, arzobispos que están ministrando en sus congregaciones y no se dignan a reprender y a confrontar a las ovejas cuando están en pecado, simplemente están en gran peligro de lo que se llama Icabod. Icabod quiere decir la gloria se va. Y cuando la gloria se va, también entonces la autoridad de Yahvé se va con ella. Vamos a mirar este ejemplo en la primera de Corintios 5, del 1 al 5. Pero antes que lo diga, siento del Espíritu decirte otra cosa más. De que mucha gente realmente quiere que el pastor lo apapache, que el obispo la apapache, los abrace, le diga cositas bonitas y sea bonito con ellos y simpático. Pero ese no es el rol de un pastor, ni de un obispo, ni de un líder en el Mesías. Nuestro rol es de ser padres y madres espirituales. Que sí, claro, demostremos el amor de Yeshua, pero demostrando el amor de Yeshua significa, mucho de este amor, significa corregirte, corregir a las ovejas y darles pautas para poder vivir una vida y un estilo de vida que le complazca al Padre. Por lo tanto, ese robo de identidad que te estoy hablando, en donde se ha echado para afuera todos los mandamientos de Yahvé y la Torá ya no es para hoy y no tenemos que mirarla y el Espíritu Santo es para otra dispensación y la sanidad para otra dispensación. Todo eso ha sido por ese robo de identidad que ha robado la identidad de un Mesías judío, pero también ha robado el Evangelio que viene con poder, con autoridad, con gloria, en donde los líderes tienen también autoridad para corregir a las ovejas. Obtén este libro y el curso que se te abre con él para que tú puedas realmente pasar una jornada de arrepentimiento, de transformación. Mucha gente no quiere. Yo me acuerdo que a veces yo estaba ministrando, estaba pastoreando en Tel Aviv en esa época. Todavía me acuerdo de una situación en la cual yo estaba simplemente predicando un mensaje. Cuando yo predico, yo puedo tener mis hojas listas con los versículos que yo quiero predicar y quizás con algún tipo de mensaje. Pero cuando estoy predicando muchas veces Yahvé me da algo nuevo también y me da diferentes aspectos de ese algo nuevo y a veces otros versículos. Yo puedo tener mis notas, mi esposo, el rabino Baruch, muchas veces se ríe muchísimo porque yo puedo tener un libro de notas, pero no toco ninguna de ellas porque el Espíritu Santo me toma y empiezo a hablar proféticamente. Y estaba hablando en la congregación que yo estaba pastoreando proféticamente en Tel Aviv y hablo de esto y hablé de alguna situación en el área de fornicación y no sé qué. Y viene una muchacha airada y me dice, pastora, ¿cómo se le ocurre exponer a la luz mi pecado delante de toda la congregación? Yo no tenía ni la menor idea de su pecado y por lo tanto no estaba ni siquiera yo exponiendo a la luz su pecado, solamente que el Espíritu Santo me hizo predicar de tal forma que ella recibiera convicción y supiera que era sobre ella. Pero ella se ofendió porque yo estaba exponiendo a la luz su pecado. Bueno, la verdad es que te voy a decir, es que cuando una persona peca en la oscuridad, su pecado será expuesto a la luz, así es. Lo bueno y lo malo, cuando lo hacemos en la oscuridad o lo hacemos en el lugar secreto, es expuesto a la luz. De la misma manera que Yeshua, por ejemplo, dice, cuando tú ores al Padre en tu lugar secreto,
entonces Él te galardonará y te premiará en lo público. Aleluya. Eso es algo bueno, maravilloso. Pero también cuando tú estés pecando en secreto y pienses que nadie te está mirando, pero hay uno que sí te está mirando y que sabe exactamente lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Por lo tanto, entonces cuando no te arrepientes, aunque Él te da amplio tiempo de arrepentimiento y de misericordia, en algún momento lo va a sacar a la luz y va a ser realmente público. La palabra nos dice en Proverbios 28 que aquel que confiesa sus pecados y lo abandona prosperará, pero aquel que no, entonces no recibirá misericordia. Tenemos que siempre sacar a la luz para poder limpiarnos de todo. Entonces, en este caso estamos con Pablo, cómo él ejerce autoridad sobre una congregación inmoral. En 1 Corintios 5, del versículo 1 al 5 dice: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo, o entre los paganos, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Ay, no, pastor, pero ¿cómo puede expulsar a una oveja? Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción en el nombre de nuestro Señor Yeshua, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¡Wow! ¡Qué situación! Una situación que es bastante común hoy en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en donde los pastores no corrigen a las ovejas y que no lo pueden corregir porque no tienen la autoridad, porque ellos mismos están en pecado o porque están en esa teología de reemplazo, en ese robo de identidad en el cual le han vendido un evangelio incorrecto, un evangelio que yo llamo de gracia barata, en el cual uno no puede reprender a las ovejas para que no se ofendan. Por lo tanto, tan importante digo que obtengas el libro del robo de identidad, porque te va a enseñar a caminar con Yeshua como en el siglo I, aunque no tengas una congregación o no tengas un pastor que te ha enseñado esto, pues mi libro y también el curso gratis que se abre con este libro te lo enseñará y podrás comenzar a caminar. Tenemos mucho más equipamiento también, así que si tienes hambre para poder caminar bien con Yeshua, con poder, con autoridad, en santidad, sin religiosidad alguna, pero con autoridad y poder, aleluya, entonces tú puedes, porque tenemos cantidad de equipamiento para ti. Solamente ven y presiona para las páginas para que veas todo lo que hay en nuestra tienda, lo que hay en nuestra escuela bíblica, Ajimap, por ejemplo, esa escuela bíblica tremenda que está forjando líderes en todo el mundo para poder tener líderes que sean como el apóstol Pablo, que tengan autoridad y que tomen autoridad, porque cuando las ovejas no son corregidas, entonces lo que pasa es que se mueren espiritualmente, y hay demasiados que se han muerto espiritualmente en las iglesias porque pastores no los han corregido por no tener autoridad. Pero aquí viene Pablo y él no está ni siquiera presente, pero él plantó esa congregación, él es el apóstol, pero se la dejó en manos de otro, y ese otro aparentemente no estaba haciendo su trabajo bien. Entonces Pablo viene de lo lejos y les envía una carta y les dice: cuando se encuentren juntos, mi espíritu estará con ustedes, por lo tanto tendrán autoridad, porque yo voy a estar con ustedes en espíritu, con mi autoridad apostólica. Van a entregar a esa persona que rehúsa arrepentirse de esa inmoralidad, de ese incesto, de esa arrogancia, de esa perversión. La van a entregar a Satanás, que es el acto más misericordioso de hacer, porque Satanás va a destruir su carne con toda clase de circunstancias dificultosas y terribles
para que se pueda salvar su espíritu en el día de Yeshua. O sea que en este caso, por ejemplo, esa autoridad de Pablo iba a salvar esa alma que si se moría en su pecado, si se moría en esa inmoralidad, se iba al infierno. Pero porque lo iban, con esa autoridad de Pablo, lo iban a entregar en manos de Satanás, entonces se podía quebrar el poder del pecado a través de unas peripecias dificultosas donde Satanás es permitido de hacer cosas en la vida de esa persona para que se pueda arrepentir y su espíritu pueda salvarse en el día de la salvación. El ejercer autoridad en el ministerio es un acto de gran misericordia. Cuando no ejercemos los pastores, los obispos, los arzobispos, los apóstoles, la autoridad divina para corregir a las ovejas se mueren en su pecado y eventualmente nosotros también vamos a ser juzgados porque no las corregimos. Como en el caso, por ejemplo, de Elí, que era el sacerdote en Israel, que no corrigió a sus hijos, que estaban tomando de la ofrenda que era de carne, de un animal puro, y estaban tomando la carne cruda en vez de esperar antes de tomar su porción de la ofrenda. Y entonces teníamos que ver que este hombre Elí no corrigió a sus hijos porque tenía temor de perderlos. Y cuando pastores y líderes y apóstoles no corrigen a sus hijos espirituales como a sus hijos naturales, porque tienen temor de perderlos, lo que pierden es la unción, lo que pierden es la autoridad y eventualmente terminan perdiendo las ovejas que o se mueren en su pecado o se van a otro lugar donde puedan comer comida que los pueda hacer crecer y madurar y no quedarse inmaduros por falta de corrección. Entonces, Pablo aquí ejerce esa autoridad, pero imagínate qué tipo de autoridad nos ha dado Yeshua, que podemos ejercerla a la distancia. Él ni siquiera tenía que estar en esa congregación para poder ejercer esa autoridad. Dijo, cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu con ustedes. O sea que ellos tenían que decir, que con Pablo decir, Padre, nos humillamos, nos rendimos a la corrección de Pablo y hemos decidido entonces echar afuera a este hombre o esta mujer de la congregación porque no se han arrepentido. ¿Cuántas congregaciones hay en el mundo en este momento y a través de los Estados Unidos de América en donde hay mujeres y hombres que están en perversión, en inmoralidad, en brujería, en nueva era y no se arrepienten de eso, o en incesto, o en pedofilia, o en cualquier tipo de abuso, y no se han fornicado? Bueno, ¿qué te puedo decir? La pornografía es una de las cosas mayores. He escuchado que hay una estadística de que más o menos 70% de los hombres que son cristianos están en pornografía, que eso es adulterio. Eso es como si fuera fornicación, es inmoralidad de todas maneras. Entonces vemos de que Pablo en este momento dijo, ya más, ya no más. Ahora hay que ejercer autoridad. Se le ha dado tiempo para arrepentirse, pero ya no más. Ahora lo vamos a espiar, lo vamos a expulsar de la congregación y los vamos a entregar en las manos de Satanás. Esa excomunicación fue muy importante para salvar el alma de este hombre, pero no solamente para salvar el alma de este hombre, pero también para salvar a todos los otros en la congregación que estaban mirando este mal ejemplo y lo seguían, o quizás simplemente estaban mirando que realmente no hay ninguna repercusión y que el pecado paga buen dividendo. Entonces no solamente salva a este hombre, sino que salva a todo el resto de la congregación al ejercer autoridad apostólica y autoridad divina, que hoy en día no es, como te digo, algo moderno. Quiere decir que a ella no le gusta a la gente ese tipo de cosas, pero esto es divino, es bíblico y así tienen que obrar los apóstoles, pastores y obispos, pero primeramente ellos tienen que juzgarse a sí mismos y estar ellos mismos en rectitud con el Padre y de ese lugar con autoridad reprender a aquellos que tienen que arrepentirse. Muy importante. Aleluya, aleluya. Bueno, Pablo nos demuestra esta autoridad en todas formas. Imagínate de que en cierto tiempo Pablo sufrió un naufragio terrible. Y en ese naufragio terrible, porque él estuvo orando, porque él estuvo ayunando, él entonces pudo salvar a toda la tripulación del barco que lo estaba llevando a Roma.
Y él estaba en cadenas como prisionero de Roma por el evangelio, por predicar en el nombre de Yeshua. Pero Pablo, con esa autoridad divina, logró rescatar a toda la tripulación. El barco naufragió, pero la tripulación se rescató y ellos entonces aterrizaron en una isla llamada la isla de Malta. Entonces ahí la autoridad de Pablo rescata a la tripulación, pero cuando entran en la isla de Malta, imagínate que están nadando, llegan a la isla, están todos mojados, están todos exhaustos, no han comido. Y esto es lo que le pasa a él. En Hechos 28, 3 al 6, lo vamos a leer. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. ¿Qué te puedo decir? ¡Aleluya! En vez de que él se mire y diga: ¡ay, chas, que me ha picado una víbora!, él simplemente no le da ni un momento de cancha al temor ni a la duda. ¡Pah!, que echa la víbora de vuelta al fuego. Y porque él caminó en esa autoridad y la echó al fuego, y al echarla al fuego seguramente dijo: en el nombre de Yeshua te vas, y veneno no vas a funcionar en mi cuerpo. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera se hinchó. Inmediatamente la gente empezó a creer que él era un dios. Pero ¿sabe lo que pasa a través de esta situación? Porque él ejerce esa autoridad sobre la víbora, la gente en la isla pudo creer en el Mesías, porque entonces él fue y le ministró también al dueño de la isla o al jefe de la isla, y pudieron ministrarle sanidad en el poder y en la gloria de Yahvé, y muchos de los habitantes de la isla de Malta conocieron a Yeshua, el Mesías judío, por esa autoridad. Amados, cuando caminamos en esa autoridad en toda situación. Y yo te voy a decir que quizás algunos no han sido picados con víboras, pero a veces eres picado porque alguien te ofende. Echa esa víbora al fuego y ordena que ese veneno de esa ofensa no te va en ninguna manera a dañar. En el nombre de Yeshua, perdona a tus ofensores, deja ir a esas víboras al fuego, y tú vives con poder, con autoridad y bajo autoridad, en el nombre de Yeshua. Amén. Si disfrutaste del programa de hoy, apoya esta emisión donando a cat-esh.org/es/donaciones. Para conectarse con nosotros, escribe a info@cat-esh.org o escribe a 52 Tuscan Way Suite 202412 St. Augustine, Florida 32092, USA. O llámanos al +1 972 301 7087. Nos gustaría mucho escuchar de ti. Acompáñanos nuevamente la próxima semana. Shalom.